Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Truco o Trato. Hoy estamos con Luis Antonio de Villena, poeta, ensayista, novelista. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco Umbral dijo sobre él que era la única vocación literaria total de su generación, algo que él ha confirmado profusamente con sus publicaciones, que yo os aconsejo que vayáis, por ejemplo, a Wikipedia y les echéis un vistazo porque son muy interesantes. He seleccionado 3 títulos por mencionar algunos que creo que pueden interesar a la gente que me imagino que escucha este podcast, que son El burdel de Lord Byron, El charlatán crepuscular, que habla de la última etapa de Oscar Wilde, y Madrid ha muerto, donde trata del periodo más efervescente de la capital de España, que fueron los años 80. Hoy hablaremos con él, empezaremos hablando de su nueva publicación, que se llama Añoranza y necesidad de la Tercera España, que se publica en Atenaica, y que es un libro, creo, especialmente interesante o estimulante en estos tiempos de demogresca entre progres y fachas, ¿no? Así que para empezar me gustaría preguntarte ¿qué es la Tercera España y por qué te parece que es un concepto que puede ser útil actualmente? Bueno, es útil porque justamente intentaría solucionar un tema al que asistimos cada día, que tú lo has llamado gresca, con mucha razón, que es cómo las dos Españas que vienen desde por lo menos principios del siglo XIX continúan tirándose los trastos a la cabeza, y por eso yo había puesto en algo famoso, a lo que lo aludo en el libro, la famosa pintura de Goya a garrotazos, donde se ve a 2 palurdos, a 2 hombres brutales, toscos, ¿no? Como era esa España caída hacia abajo, que se están dando garrotazos y uno no sabe por qué. Entonces, esa imagen sería la imagen de las dos Españas. La primera España, naturalmente, es la España del imperio, la España que forjó un gran imperio, que fue la primera potencia mundial, que creó una cultura muy notable en la llamada Edad Áurea, que sería siglo y medio, y que luego ya decayó, ¿no? Entonces, claro, al decaer, y como esa primera España, uno de sus errores es que estaba basada enormemente en la solidaridad y la aquiescencia y la defensa de la Iglesia Católica, el Estado se fusionaba con la Iglesia Católica, lo cual es uno de los mayores errores de esa primera España. Entonces, claro, salían los heterodoxos, los que no estaban conformes, los que querían la laicidad, los que querían una España modernizada, porque la primera se había quedado vieja. Entonces, ahí eso empieza más o menos cuando la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y son esos otros, o sea, los que disienten de la primera España, crean la segunda España. Esa segunda España, en el último tiempo, pues sería la España de la República, de la Segunda República, ¿no? Esa segunda España es derrotada en la Guerra Civil. Y esa derrota la sienten todos, porque naturalmente la segunda España era, como es lógico, muy plural. No solo había gente de un ideario, naturalmente había gente de muchas ideas, ¿no? Pero que estaban de acuerdo en que había que reformar la España tradicional, debía ser reformada. Pero desde distintas ideas, algunas comunistas, otros muchos no. Entonces, parte de la Tercera España surge cuando en esa última confrontación gente apoya a la Segunda España, apoyan a la España reformadora, a la España nueva, a la España que quiere renovarse, pero empiezan a ver al final de la guerra, muchos se exilian antes de la guerra, no se exilia todo el mundo al final de la guerra. Yo tuve un muy amigo, por ejemplo, de Rosa Chacel, una gran escritora, novelista, que se exilió en 1937, es decir, a principios de la casi de la guerra. Juan Ramón Jiménez igual. Quiero decir, estas eran personas que estaban en contra del franquismo, estaban en contra del alzamiento nacional, pero no les gustaba el rumbo que iba llevando la República, que se iba radicalizando, se iba haciendo de una izquierda muy radical. De hecho, al final, el gobierno de la República importaba muy poco, mandaban mucho más los anarquistas hasta que los quitaron los comunistas y finalmente mandaban los comunistas.
De ahí la frase escrita en una carta de Azaña, cuando Azaña, presidente de la República y de izquierda republicana, pero no comunista, y naturalmente un hombre al que Franco odió, no se sabe muy bien por qué, porque podía haber odiado a otros que realmente eran más enemigos de él. Pero bueno, como Azaña había dicho aquello de España ha dejado de ser católica, simplemente porque se había creado la libertad religiosa, ¿no? Bueno, que ya existía antes, pero se hizo más amplia. Entonces, Azaña contesta a un correligionario, es decir, a un señor que era de su partido, y este le escribe diciendo, ¿cree usted que todavía, en noviembre de 1938, le escribe diciendo, ¿cree usted que todavía hay alguna posibilidad de que ganemos la guerra? Y Azaña le contesta, es lo que se conserva, Azaña le contesta, pues mire, sinceramente creo que no, que a estas alturas ya no hay ninguna posibilidad de que la República gane la guerra, está ya muy mal, está ya más que malherida, y le dijo, pero además si la ganara, usted y yo, él que era el presidente de la República, usted y yo tendríamos que tomar el primer barco que saliera de España. No hubiera sido el caso de Azaña, pero hubiera terminado siéndolo. ¿Por qué? Porque probablemente si la República hubiera ganado la guerra, en esa situación final, dependiente de la Unión Soviética de Stalin, que era la que ayudaba a la República. No le ayudó Inglaterra ni Francia, le ayudó a la Unión Soviética. Entonces, claro, España se hubiera convertido en una república sovietizante. Y eso a muchos no les gustaba nada. Es el caso, por poner un ejemplo que no es sospechoso de nada, el gran poeta Luis Cernuda, homosexual, hombre disidente, de todo, a quien, por ejemplo, murió en el exilio, se fue al exilio en el año finales del 38, y era una persona realmente libre. Entonces, dijo las verdades, es decir, en un momento dado, cuando habla de la España de Franco, dice en un verso, ese país que hoy regentea la canalla, el país donde regenta la canalla es la España de Franco. De forma, claramente está en contra de la España de Franco. Pero cuando habla de unos recuerdos de su estancia en Valencia durante la guerra, en el año 37, principio del 38, pues habla de que están en un hotelito, están en un hotelucho, dice él, con un amigo, y oíamos todas las noches subir a los sacripantes del partido, el partido era obviamente el Partido Comunista, oíamos todas las noches subir a los sacripantes del partido a buscar nueva víctima. Es decir, ya está diciendo, los comunistas censuran, los comunistas son dictadores, es una dictadura, y Franco es otra dictadura, pero el comunismo también es una dictadura. Entonces, esto es de Luis Cernuda, no lo estoy diciendo yo. Entonces, esa historia, claro, ahí es cuando todos los disidentes, en principio de la Segunda España, y algunos también de la Primera España, todos esos disidentes son los que van a formar a nivel mental, porque claro, la Tercera España nunca ha gobernado. Ha habido como intentos, ¿no? En un momento dado, después de la muerte de Franco, probablemente la idea de la UCD, ¿no? De ese partido inventado a propósito para crear un partido de centro que superase la izquierda y la derecha, esa unión, esa UCD que llevaba Suárez, es un intento probablemente fallido y no muy bueno porque era un constructo inventado, pero eso es evidentemente un intento de la Tercera España. La creación del Estado de las Autonomías, hoy día medio en derrumbe, también es un intento de una Tercera España. Son intentos que hoy por hoy no han cuajado del todo. Han dejado cosas buenas, cosas malas, pero no han cuajado del todo. Pero esa sería la Tercera España. Es decir, una España que tomase lo bueno de la primera y lo bueno de la segunda y crease un tercer proyecto de España. No el proyecto de la primera ni el proyecto de la segunda, sino un proyecto nuevo que toma de las dos y que avanza hacia la pluralidad, hacia la libertad, hacia el laicismo, que eso es, digamos, la secuela peor, como ya he dicho antes, la secuela peor de la Primera España, claro, que se crea con los reyes católicos, que por eso se llaman católicos, es decir, son los que unen el Estado y la religión. Entonces, claro, si tú eres español, tenías que ser católico. Y además España se desangra, verdaderamente se desangra por defender a la Iglesia Católica. Es decir, el imperio español cae en parte
bueno, pues por una razón histórica, por crisis económicas, por la imposibilidad de defender todo ese territorio enorme, evidentemente, pero también porque España se mete. Si España hubiera sido solo el Estado, el siglo de oro hubiera durado, los siglos de oro hubieran durado mucho más. Es que España se metía en guerras de religión para defender a la Iglesia Católica. Eso fue un terrible error que, sobre ser muy caro y no aportar nada al país, desangró al país, lo hizo más pobre y luego, todo hay que decirlo, me parece muy bien que cada cual siga la religión que quiera, pero en fin, la Iglesia Católica nunca ha, digamos, bueno, llamando al rey de España el rey católico, pero punto. La Iglesia Católica nunca ha pagado a España el enorme débito que la Iglesia Católica tiene con España. Es decir, España ha sido tan defensora de la Iglesia Católica, ha hecho tanto para mantener a la Iglesia Católica, se ha arruinado y se ha desangrado para mantener a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica está en deuda con nosotros. Está en deuda, en clara deuda, y no la reconoció nunca. Ese es uno de los grandes errores de la primera España, que todavía hay, claro, para algún partido de derechas, cada vez menos y más tenue, pero que todavía defienden, claro, el catolicismo. Defienden el catolicismo, ¿por qué? Porque evidentemente eso fue el fundamento del nacimiento de la primera España, y por eso a los reyes católicos, que son los que la crean, se les llama reyes católicos, porque ellos son los que meten a la religión en el entramado del Estado. Obviamente Es un poquito largo, pero... Sí, hombre, es que son cuestiones complejas que necesitan matices y detalles. Me parece una decisión totalmente sensata lo de parar en la UCD de la Tercera España, pero me gustaría preguntarte si crees que ahora se podrían identificar a movimientos o personajes que tengan que ver con esa Tercera España. Gente bueno, actual. personajes sí, movimientos me parece que no. Yo creo que un movimiento que probablemente, bueno, está el pobre cada vez peor, pero que nace un poquito con algunos elementos de una proyección de la Tercera España, pues sería, por ejemplo, el Partido Ciudadanos, que es un partido que no quiere ser de izquierdas ni quiere ser de derechas. Aspira a ser un partido de centro progresista, moderado, unificador del Estado dentro de la pluralidad, pero desgraciadamente o afortunadamente, no sé si cada cual lo vea desde el lado que quiera, ese proyecto que a mucha gente le ilusionó al principio, pues está un poquito tocado y no termina de despegar, no terminan de darse cuenta. Y hubo un gran error por parte del fundador, del Albert Rivera, que en un momento dado, cuando tuvo los votos mayores, de repente era un verano, me acuerdo muy bien, hace 3 años, como mucho, y de repente pasó un verano, se dedicó a la fiesta en el verano, y se olvidó del partido. Claro, si tú eres el presidente de un partido que acaba de ganar muchísimos votos en unas elecciones, no puedes estar dos meses por ahí de fiesta y te olvidas de todo y a vivir, que son 2 días. Albert Rivera se equivocó muchísimo. Es verdad que luego dimitió, pero ya había hecho el daño. Dimitir está bien, y en España más, pero este hombre dimitió y ahí fue honesto, pero el daño ya lo había dejado. El daño que había hecho al propio Ciudadanos, que al perder la cabeza visible también pierde la idea, porque ahora esa chica Inés Arrimadas, que evidentemente es muy buena parlamentaria, es decir, tiene una réplica fácil, no le da miedo a ninguno, sabe enfrentarlos a todos, sabe hablar con facundia, que sería sentido clásico, pero luego una cosa es ser una buena parlamentaria y otra cosa es ser una buena estadista. Ella ha demostrado ser una buena parlamentaria, pero no ha demostrado todavía ser una buena estadista, que es tener ideas del Estado, es decir, la compleja idea de todo ese entramado que se llama un Estado. Entonces eso, pues, ese hubiera sido quizá un proyecto hacia la Tercera España, pero como ves está un poquito cojito. ¿Y no ves también en el lado izquierdo lo mismo, Más País, Más Madrid? ¿Lo ves también como algo que intentó...? Bueno, eso lo conozco menos. En realidad, un partido, ahora no, porque Pedro Sánchez lo ha dado de golpes, ¿no? Pero el proyecto del PSOE, por ejemplo, de Felipe González, al que yo conocí bastante, y a mí me parece que la época de Felipe González fue estupenda para España. Es verdad que en ese momento recibía fondos de la Unión Europea, es decir, el momento que la economía iba muy boyante,
Y él lo supo aprovechar. Y realmente fueron unos años, a mí me parece, yo no soy, viví enteros, muy buenos para España. Yo creo que ahí, es decir, el PSOE de la socialdemocracia, el PSOE del estado del bienestar, ese PSOE, el PSOE que ayudaba. Yo, por ejemplo, he hecho viajes con algún escritor en esa época, muy buenos, además, muy bien pagados, muy en un nivel. No viajabas en un trenecito, viajabas en lo mejor que hubiera. Sí. Esa ayuda que Felipe González hizo a la cultura hoy no existe por ningún lado, ni en la derecha ni en la izquierda. La cultura está totalmente abandonada. Totalmente abandonada. No la puede ya reclamar la izquierda porque no hace nada, ni la puede reclamar la derecha porque no hacen nada. La cultura en España no existe en este momento. Existimos personas que hacemos cultura, pero la cultura como proyección del Estado ha muerto, y ha muerto en manos de una clase política horrorosa. En la izquierda y en la derecha, los actuales políticos, en su mayoría, son, a mi entender, deleznables. Es el nivel más bajo que ha habido nunca en política. Hombres y mujeres, necias ellas, necios ellos. Sí. Bueno, al PSOE se le acusó en esa época de intentar instrumentalizar la cultura. Vamos, sí, al PSOE en general, en la época de Felipe González, a Tierno Galván también en la época de Madrid, se les acusó de le daban mucha importancia, pues se les acusó de instrumentalizar. No sé ¿qué te parece a ti este cuestionamiento? Bueno, yo nunca vi que se instrumentalizara en el sentido de que ellos sacaran rédito de la política, vamos, de la cercanía con el mundo de la cultura. Yo, por ejemplo, que fui amigo de Felipe y sobre todo de su exmujer, ¿no?, de Carmen Romero, nos conocimos en una librería, es decir, que no viene por ningún lado extraño. Nos conocimos en una librería donde ella iba a comprar libros y yo también. Entonces, ahí surgió una charla con el librero y editor, y entonces, ¿por qué no vamos a comer? Vamos a almorzar juntos. Fuimos a almorzar y ahí empezamos una relación de un pequeño grupito donde, por supuesto, ella no hablaba de política jamás. Y eran los años del terrorismo, había terrorismo, claro, terrorismo muy cruel. Y, por ejemplo, ella cuando íbamos claro, era la mujer de Felipe González, pues no la primera dama es la reina, pero era la mujer del presidente, por lo tanto, era un personaje muy visible. Entonces, cuando íbamos a los restaurantes, ella se ponía en una posición que a mí me parecía horriblemente incómoda, porque yo detesto estar mirando a la pared, o sea, un resabio de niño, de los colegios de niño. Y ella se tenía que poner mirando a la pared porque tenía que estar de espaldas, o sea, la gente no la veía, porque ella estaba de espaldas a todos. Bueno, y a pesar de eso, de todas esas precauciones que se tenían, un día vino uno de sus escoltas y me dijo a mí, otro de los que estaban allí, dijo, mira, ya llevan ustedes viniendo, perdóneme, bueno, el escolta educadísimo, me dijo, perdóneme, pero llevan ustedes muchos días viniendo a este restaurante. Si no les importa, vayan a otro, porque no debemos estar en el mismo siempre, porque puede ser visto y puede alguien saber cómo se mueve, en este caso, la mujer del presidente, a dónde va. Todas las semanas, tal día, a tal hora. Entonces, bueno, eso es justamente una de las cosas que trata de evitar una escolta, es decir, garantizar la seguridad es hacer que no repita los mismos itinerarios. Efectivamente, cambiamos. Y yo te digo, nunca vi es decir, a nadie a mí no, yo no era del PSOE, no he sido nunca del PSOE, he sido muy votante del PSOE, pero por convicción. Pero a mí nunca me pidieron ni ser del PSOE, que no lo era, ni participar en nada, ni ir a un mitin, absolutamente nada. Instrumentalización, pues no lo sé, hombre, a lo mejor, más bien, yo no decía lo que era, pero a lo mejor sí hubo algo, es decir, que la instrumentalización puede venir de los políticos o puede a veces venir de los escritores o de los artistas, porque también había pintores, músicos, que a veces dejaban ver sus simpatías por el PSOE o porque alababan a Felipe González o alababan a sus ministros, que luego terminaron todos salpicados de corrupción. Felipe no, que él insistía mucho en que él no, porque eso lo hablamos alguna vez. Y bueno, alguna vez fue inocente. Yo me acuerdo que se hizo una campaña contra Felipe González muy dura, desde el periódico El Mundo, en el que yo era entonces muy colaborador, y esa campaña finalmente
logró su objetivo. Es decir, en parte, Felipe González cayó, primero por un desgaste de muchos años, tuvo 13 años de presidente del gobierno, cayó por un desgaste, pero también porque hubo una campaña hecha desde la derecha, en términos muy generales, que lo tumbó. Y un día estando en la Moncloa, con él, con un amigo, poquitos, vi, pero claro, tenía ahí todos los periódicos, y estaba encima El Mundo con un titular contra él. Entonces, claro, yo estaba ahí con él, y le dije, mira, estos van a por ti. Y él, muy desdeñoso, me dijo, esos no van a ninguna parte. Pues mira, fueron a alguna parte y lo tiraron. Y él, sin embargo, le dije, mira, estos van a por ti. Me dijo, no, esos no tienen nada que hacer. Bueno, pues si te parece bien, vamos a sacar una de las preguntas incómodas. Muy bien. Las preguntas incómodas de Lenore. Mira, pues esta tiene que ver con lo que estábamos hablando. Recuerdo cuando tenía 17 o 18 años leer un panfleto de Santiago Albarrico y Carlos Fernández Liria que se llamó Volver a pensar, un panfleto muy cuestionador con la movida. Y citaban una frase tuya que no sé si es real, porque tampoco ponían la referencia, sobre el referéndum de la OTAN. Decías que, habías dicho en una entrevista, supongo, que tú ibas a votar que sí a la OTAN porque los que votaban que no eran los que bebían tintorro y comían tortilla de patatas. Sí, era un poco un chiste, ¿no? Porque tengo que aquel momento era bastante más lúdico que ahora. Yo hice un poquito de campaña pro-OTAN con un gran novelista, que había sido absolutamente antifranquista, que era Juan Benet. Juan Benet, hoy reconocido como uno de los grandes renovadores de la novela en español. Pues Benet pensaba lo mismo que yo. Y un día, o sea, poco creas que nos dejamos ahí el sudor. Nos fuimos un día a un acto, por aquí los alrededores de Madrid, no me acuerdo muy bien dónde, a un acto a favor de la OTAN. Entonces ambos decíamos, no, si nadie está a favor de la OTAN porque quiera una guerra o porque quiera ayudar al belicismo, ¿no? El belicismo es un mal. Por lo tanto, la OTAN lo que interesa es que no haga nada. Pero España debe incorporarse, si quiere pertenecer a las naciones occidentales, como todas las naciones de las democracias avanzadas de Occidente son de la OTAN, nos corresponde estar en la OTAN. No para crear una guerra, ni para ser adalides de una lucha anticomunista, que en ese momento ya no había ninguna lucha anticomunista. Además, estaba muy pronto a llegar la caída del muro de Berlín, que es lo que realmente tumbó el comunismo, porque demostró que el comunismo era una dictadura, y además una dictadura que empobrecía al pueblo. Tú lo habrías vivido, me imagino, pero habría que ver cómo salía la gente de la Europa del Este. Este sitio, estamos cerca del Paseo de Recoletos, por ejemplo, estaba lleno de vendedores con manta, incluso soviéticos, que vendían insignias de Lenin, la estrella roja con la hoz y el martillo, una ferretería enorme de cacharros del comunismo extinto. Los pobres rusos lo tenían que vender con mantas ahí porque no tenían que comer. Hasta aquí habían llegado rusos, por supuesto, rumanos, húngaros, etcétera, todos huyendo, deseando huir del comunismo, como puede ocurrir hoy en Cuba o como puede ocurrir hoy en Venezuela. Es decir, el comunismo no es que ya te parezca bien o mal, a lo mejor las teorías de Marx son estupendas. El problema es que el comunismo, su puesta en práctica, es decir, desde la revolución bolchevique de octubre del 17 hasta la Cuba de los Castro, es un horror. Es decir, cualquiera que haya estado en Cuba, como yo estuve de muy joven, no en Cuba estuve después, pero de muy joven estuve en Yugoslavia. La Yugoslavia todavía entera, no la actual. La Yugoslavia entera, la de Tito, viviendo Tito todavía. Y decía, no, este es el país más abierto dentro del lo llamado telón de acero del bloque comunista. Este es el país más abierto. Y decía, pues, Dios mío, ¿cómo será el más cerrado? Porque a mí me parecía aquello horrible, aburrido, casposo y además vigilado continuamente. Es decir, tú veías a los policías por doquier, no había nada, no había diversión, no había entretenimiento, todo era gris, todo era sórdido. Yo por eso no he sido jamás comunista. Ahora, siempre me he considerado una persona de izquierdas, avanzada, y que creía, y sigo creyendo, que el camino de la izquierda son dos cosas. Por un lado, socialmente, el estado del bienestar,
la profundización en la idea del estado del bienestar y, por otro lado, las libertades individuales, el crecimiento y la ampliación de las libertades individuales, es decir, de las libertades de cada individuo, hombre o mujer, porque solo siendo tú muy libre se es colectivamente libre. O sea, los individuos libres forman colectividades libres, pero no hay colectividades libres, sino las formadas por individuos libres. Es decir, que lo primero es la libertad individual, y la libertad individual, lógicamente, trae la libertad colectiva. Entonces, a mí me parece que ese es el camino de la izquierda. Realmente, a estas alturas, ponerse a intentar imitar a Lenin o imitar a Stalin, que sabemos que fue ya no solo un dictador, sino un asesino, que mató a muchísima gente. Claro, que te vengan, como están ocurriendo con Podemos, a venderte el comunismo, el retrocomunismo, un comunismo pasado, un añoso comunismo, a mí me parece siniestro. Y además unas personas que han hecho exactamente lo contrario de lo que decían 2 años antes, no 15 años antes, no 2 antes. Ellos claro que todos ellos tienen una sensación de personas heridas, como que tienen una especie de odio. El odio se les ve enormemente. Eso es el mal. Ese es el mal. El odio y la fiereza con que ellos actúan, la radicalidad terrible de su mensaje, que además les hierven los ojos a ellos y a ellas. A Irene Montero igual. Son personajes auténticamente terribles, que dan miedo y además son tontos. Son tontos con niveles culturales, niveles intelectuales bajísimos, pero eso sí, claro, luego pues se hartaron de hablar de la casta horrible, nosotros que vivimos en un barrio obrero, ¿qué ha quedado de todo eso? Nada, la casta ya no la mencionan jamás, el barrio obrero les importa un comino y claro, se han ganado el título de marqueses de Galapagar. ¿Qué le vamos a hacer? Fue un chiste de un señor de derechas, escritor, digamos, bueno, humorista un poco, que era Usía. Eso lo hizo salió un artículo de Usía, lo de los marqueses de Galapagar, e incluso les ponía nombres a los hijos. Y algunos se lo creyeron, igual que por fortuna de los niños no ha cuajado, pero lo de ellos sí, porque eso era muy normal. Era muy normal porque habían hecho una artimaña ahí extrañísima. Un día estaban contentísimos de vivir en Vallecas y 8 días después ya tenían un chalet de 800.000 euros mínimo. Entonces, claro, Usía hizo la broma. Él, como hijo de marqués, yo se voy a ver pido a los marqueses de Galapagar que tengan la delicadeza de invitarme, yo iré a verlos, charlaremos, y decía, claro, era un artículo de broma, pero evidentemente de broma ácida, de broma corrosiva, y luego decía, yo tendré mucho gusto en llevar algún detalle a esos encantadores niños que son Stalinito y Leninito. Pobres. Eso ya era peor, ¿no? Pero por fortuna lo de Stalinito y Leninito no cuajó, pero lo de los marqueses de Galapagar sí, porque las contradicciones llevan a eso, que evidentemente es irónico, que evidentemente es una burla, pero que supone, pues que supone que ese partido, que a mí no me gusta nada, no lo oculto, y sobre todo no me gusta nada por sus hechos, por lo que hace, es un partido que pertenece radicalmente a la Segunda España, pero en su peor aspecto, en el aspecto de belicosidad, de extremosidad, de crispación, y claro, de momento la derecha está mucho más callada que Podemos. Es decir, Vox, que tampoco me interesa nada, pero Vox no dice las cosas agresivas que dice Podemos. Claro, Vox está en el poder, Podemos está en el poder y Vox no. Vete a saber si Vox llegase al poder, lo que diría. No lo sé, pero de momento es un partido más moderado que Podemos. Aunque suene extraño, pero insisto, yo no soy de ni uno ni de otro. Sí. Hay una cosa que sobrevuela esta conversación todo el rato, que es la falta de nivel cultural del país. Me gustaría saber hasta qué punto crees que esto tiene que ver con el problema de las dos Españas, porque a veces entrevisto a intelectuales, profesores, y dicen que el problema cultural de España es que aquí la Ilustración nunca fue un proceso completado, ¿no? O sea, que siempre fue abortado por algún medio o por algunos intereses, pero que somos un país europeo que no ha vivido un proceso, digamos, pleno de Ilustración. Bueno, eso es verdad, yendo es totalmente verdad, pero yendo
como diríamos, muy a las raíces. O sea, hoy día no se puede atribuir directamente a eso ahora, pero sí probablemente el origen de la falta de cultura en España. Por ejemplo, hay una cosa que yo creo que comento en este libro de la añoranza y de la Tercera España. Hay un momento donde yo cuento que cuando llega el desastre del 98, la pérdida de las colonias, que realmente el país recibió una especie de mazazo terrible porque era como el final abrupto de todo un mundo, pues bueno, la gente llenaba las plazas de toros y los bailes y las verbenas y las zarzuelas populares. Había unos intelectuales estupendos, de un gran nivel, y sin embargo España tenía el mayor índice, la mayor tasa de analfabetismo de toda Europa. Es decir, esa idea que es lo que nos ha salvado y lo que nos ha condenado. Es decir, siempre ha habido gente de mucho nivel. Entonces, digamos, se ha producido una cultura alta, en general, pero destinada, no se sabe muy bien a quién, a una minoría, porque la gran mayoría estaba fuera. La gran mayoría incluso no sabía leer. Entonces, ese es el problema. Claro, eso viene, evidentemente, de la falta de ilustración, pero también viene de unas políticas concretas que o podían o no sabían hacerlo o no podían, porque realmente estamos hablando de una España muy pobre. Es decir, España, al perder las colonias, al perder el imperio y llenarse de guerracivilismo en el siglo XIX, llenarse de guerracivilismo, los carlistas contra los isabelinos, todas esas historias desdichadas en su mayor parte, hicieron que, aparte de no ir a ningún lado, el país cayera en una continua crisis económica y fuera un país empobrecido, tremendamente empobrecido. Entonces, ese país pobre, naturalmente, no tenía para cultura. Y los gobiernos que se sucedieron, bueno, de la Primera República, de la monarquía de Amadeo de Saboya y después, sobre todo, la Restauración, ¿no? De la dualidad de la Restauración, que también tenía algo de Tercera España, porque se turnaban un gobierno de derechas, uno supuestamente de izquierdas. Cánovas, Sagasta, Cánovas, Sagasta. Sagasta era supuestamente de izquierdas, Cánovas de derechas. Bueno, todo eso no arregló el país. Curiosamente, a veces se producen esas extrañas cosas, ¿no? Cuando vino un señor, hablo de la dictadura de Primo de Rivera, que naturalmente desde el año 23 al 29-30, fue una dictadura infinitamente más blanda que la de Franco, ¿no? Infinitamente más blanda. Pero bueno, era una dictadura. Curiosamente, en esos años de la dictadura, que era contestada por todos los intelectuales, que querían que el dictador se fuera, incluso, claro, culpaban al rey que había aceptado la dictadura, y que en sentido teórico tienen toda la razón. Pero curiosamente, en la práctica, en esos años España se elevó muchísimo. Es decir, se hicieron obras públicas que no se habían hecho. Es decir, de repente el país en esos años subió el nivel intelectual, subieron las obras públicas, subió el nivel de bienestar del pueblo, que vivía todavía en esos tiempos. Todavía yo en los años 60 he visto pueblos del interior, pueblos de la meseta, que eran como la Edad Media, con animales, con calles de tierra y cerdos y cabras corriendo por ahí en medio. Ahora eso ya ha desaparecido, pero en los años 60, hacia 1965-66 lo había todavía. En sitios pequeños, pero lo había. Entonces, ese es el sentido, es decir, ese país pobre, ese país arruinado, ese país al que nadie lograba levantar, porque se había caído mucho, claro, se había caído un imperio entero. Y ahí viene una cuestión también, es que todas estas cosas, como todo es, como has dicho, complejo, salta cuando uno ya lo estudia. Es que justamente la España imperial, cuando España era un imperio, deja de serlo primero al independizarse las grandes colonias americanas, los virreinatos de Nueva España, de Nueva Granada, del Río de la Plata, o sea, la independencia desde México hasta Argentina, lo que es hoy desde México hasta Argentina. Eso que ocurre más o menos en torno a 1821, en realidad, eso trae, es decir, hace 2 siglos, curiosamente, hace exactamente 2 siglos. Bueno, eso supuso un gran mazazo para el país, porque claro, al país se le amputó todo un inmenso territorio. Eso ya es una de las cosas que probablemente crea inestabilidad. Curiosamente, la pérdida de las colonias a España le trajo una inmensa pérdida de estabilidad y la metió en un camino de luchas entre los españoles. Igual todavía quedaba,
y aunque ya era muy poco, pero todavía quedaba Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y el siempre desconocido, muy desconocido, pequeño imperio de España en Oceanía, que yo creo que eso, como ya era muy lejos, se le debía hacer poco caso, salvo a Filipinas. Pero recordamos que una base militar actual de Estados Unidos, país que ha sido nuestro enemigo siempre, en la isla de Guam era una isla española. Los archipiélagos en el Pacífico Sur de las Marianas y de las Carolinas, evidentemente son españoles, basta los nombres. Marianas y Carolinas por el rey Carlos III probablemente. Es decir, todo eso, esas cosas, por ejemplo, eso quedó ahí, y esa España arruinada le vendió esas islas a Alemania. Alemania quería tener un imperio colonial que no tenía. Entonces España le vendió las islas del Pacífico, a excepción de Filipinas, le vendió las islas del Pacífico porque necesitaba que le dieran dinero. Claro, ¿cómo podemos separar esto, esta pobreza, este país derrumbado? ¿Cómo no podemos separar de la idea de que claro, la cultura llegaba a pocos, de que había muy poca gente culta, de que la gente era ignorante, que ya era ignorante entonces? Lo malo es que luego se va subiendo en el finales del 19-20, y se llega a un nivel, incluso en el franquismo, a pesar de los evidentes males del franquismo, se llega a un nivel alto. Yo en el colegio lo que yo estudiaba en el colegio está a años luz de lo que se exige hoy, años luz por encima. Entonces, ahí también viene luego que a partir de una mala interpretación progre de estar a favor del alumno, se hace algo que yo he visto a algunos profesores y catedráticos en la universidad, principísimos de los años 70, estar horrorizados de lo que pasaba, porque el profesor intentaba bajar el nivel en lugar de subir el nivel. Y estos viejos catedráticos, grandes eminencias, continuamente decían: es que el papel de la universidad no es bajar el nivel, el papel de la universidad es subir el nivel. Y eso es verdad, y sigue siendo así, aunque no se cumpla. El nivel, el proyecto de la universidad es subir el nivel. Y mira, eso lo dijo Antonio Machado, ¿no? Qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Antonio Machado. Hay una frase del libro que creo que es oportuna con lo que contabas aquí de la venta del imperio y el carácter nacional. ¿Tú recuerdas una frase de Octavio Paz que dice: la cultura española es la conciencia del pecado español? Ningún pueblo ha confesado con tanta entereza sus culpas y ninguno con más desesperación ha enseñado sus llagas. ¿Qué otra cosa son sino dramática y redentora conciencia acusadora? Larra, Santa Teresa, Quevedo, Vitoria o Cervantes. Sí, yo creo que esa frase, que la saqué de algún sitio, yo conocí mucho a Octavio Paz, que era un hombre muy, muy prohispánico, ¿no? De hecho, a mí luego en México él estaba a favor de la europeización de México, como Vargas Llosa estaba a favor de la europeización de Perú. Es decir, que Octavio Paz era un hombre de una cultura enorme y muy pensador. Su lado ensayista, a veces algunos creen que es más notable que su lado de poeta. Y esa frase está muy bien, porque viene a decir, es que España se ha estado, desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hasta hoy, nos hemos estado sin cesar flagelando de nuestros males. Porque la primera España se los atribuía a la segunda se los atribuía a la primera, pero el caso es que nos flagelábamos y efectivamente mostrábamos en público las llagas. Por eso pudo decir Bismarck, que era un alemán y además, en fin, el mariscal de hierro, pudo decir aquello de España es el país más fuerte de Europa, porque lleva años intentando destruirse y no lo consigue. Efectivamente, ya en el siglo XIX España podía parecer desde fuera que era un país que estaba intentando autodestruirse. Hoy, el que nos mire desde fuera y vea al actual gobierno y a la actual oposición puede también pensar que España es un país que está intentando destruirse. Desde luego Podemos ayuda mucho. Está intentando destruirse y no lo consigue. Hay gente ya desesperada, yo conozco a alguno, ya desesperada, que dice: ¿y por qué no? Ya que lo rompan todo, ¿no? Ya que lo rompan todo y así mejor. O sea, ya se queda, pues, Cataluña, un Estado, que cuando lo olviden ya no querrá nadie saber nada de ello, como nadie sabe de Chequia o de Eslovenia, que se confunde con Eslovaquia. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, porque
es muy triste que un gran país se quede convertido en unos reinos de taifas por gusto de unos independentistas absurdos, que no saben historia. Y que no saben, por ejemplo, que uno de los primeros poetas del siglo, nacido en Barcelona a finales del siglo XV, y luego uno de los grandes poetas iniciales del siglo de oro de la literatura española, Juan Boscán, amigo de Garcilaso, pues naturalmente era originalmente Joan Boscà. O sea, tenía un nombre, era catalán, era de Barcelona, dentro del Reino de Aragón, y él nadie le obligó a no escribir en catalán. Él escribió en español porque esa era una lengua que estaba creciendo, era una lengua de cultura, era una lengua que se estaba expandiendo, y Boscà entendió que ese era el camino de la cultura. Y libremente cambió de lengua. Libremente, en ese momento nadie decía nada de ninguna lengua. Luego ya pudieron ser más o menos presionadas las lenguas minoritarias, pero al principio no. Es decir, el triunfo del entonces castellano, que hoy debe ser dicho español, porque castellano sería solo un periodo de la evolución de la lengua, de forma que nadie dice toscano, se dice italiano, que era toscano, pero hoy sería absurdo decir, hablo toscano, no, hablo italiano, pues igual, se habla español, y en un momento el español fue castellano porque era la lengua del Reino de Castilla, pero ahora está muy lejos de ser la lengua del Reino de Castilla. Entonces, pues bien, son cosas que a veces parecen tan elementales, pero que se pueden siempre instrumentalizar políticamente, y eso es también lo malo. Lo malo de los políticos que están siempre dispuestos a instrumentalizarlo todo, y que yo no sé si alguna vez han oído, me refiero a los políticos actuales, una cosa que ya se corre por ahí, está todo el día, toda la gente lo dice, y lo siente, que es peor. Los políticos de hoy no son la solución, son el problema. Totalmente. Es decir, ellos son el problema. Si los quitáramos a ellos, lograríamos avanzar. Ellos son los que impiden, los que estorban, pero no para crear una dictadura, sino simplemente para cambiar, para intentar que la clase política se ventile, pues unas cuantas dimisiones, un poquito puertas abiertas, y a ver qué sale. Pero hoy día la gente ve a los políticos como un estorbo. Y eso es muy malo porque crea conciencias antipolíticas, que pueden ser malas, y también conciencias pasotistas. Quiero decir, yo, eso que puede oír un jovencito, paso de la política, no me importa. Yo eso lo he visto mucho en Latinoamérica, donde he ido mucho. Y yo, chicos jóvenes, amigos míos, que de repente yo les preguntaba, bueno, ¿quién vas a votar en las elecciones? Y siempre me contestaban, yo no voto. No me gusta ninguno, no voto. Y pues, claro, yo entiendo muy bien que no te guste ninguno. A mí tampoco me gusta ninguno. Yo en mi país tampoco me gusta ninguno. Pero creo que hay que votar. ¿Por qué? Porque si tú no votas, le estás votando al que gane. O sea, tu voto va a ser, tu carencia de voto va a pasar a apoyar al ganador, sea el que sea. Apoyarás al ganador con tu abstención, apoyas al ganador. Entonces yo creo que hay que votar. A veces, como decía alguien, tapándose las narices o echar la papeleta así, pues para elegir no al bueno, porque ninguno es bueno. O sea, no vas a elegir al mejor, porque no existe. Vas a elegir al menos malo. Al mal menor. Sí. Todos son malos. Entonces tú eliges al que te parezca menos malo. Al bueno no, porque no lo hay. Bueno, pues vamos a sacar otra pregunta incómoda. Las preguntas incómodas de Lenore. Espero que no parezca esto un meeting, porque no tiene nada de meeting. No, está muy bien. Quería una pregunta sobre la movida, que creo que tenía una relación ambigua con la cultura. Porque, por ejemplo, se promocionaba mucho la cultura, pero la cultura escrita, la literatura, no tuvo un papel muy relevante, ¿no? O sea, cuando piensas en la movida... No tuvo ninguno. Claro, se salen 4 nombres, Sabater, el tuyo, y luego poetas muy malditos, digamos, como Aro Ibars o como Panero, pero 4 nombrecitos. Nadie tenía que ver ni con la movida. Es decir, sí. El origen real de la movida, nosotros éramos ya más mayores. Sí. Los iniciales de la movida, quitando a Almodóvar, que es mayor que yo, o algún fotógrafo que murió, Pérez Mínguez, que era un hombre estupendo, esos son los iniciadores de la movida. Con otros, ¿no? Con Carlitos Berlanga, con gente lista pero frivolona. Nosotros, que éramos mayores y que realmente somos de la transición, no de la movida, del periodo anterior,
y también Panero y también Aro Ibars, ambos amigos míos. El problema es que nosotros detectamos que éramos todos, salíamos de noche, vivíamos de noche en ese tiempo. Entonces, en un momento dado, vimos que había eso, que empezaba a haber una animación en ciertos bares, en ciertas discotecas, fundamentalmente en Madrid, que no estaba preocupado por del nacionalismo. No, en Madrid no se pensaba cuál es la identidad de lo madrileño, como en Cataluña se pensaba cuál es la identidad de lo catalán. Je m'en fous. Pero aquí no se pensaba eso, entonces, claro, se buscó la modernidad. Y esa modernidad, pues sale ahí y empieza a crear un movimiento un poquito transgresor, mucha sexo, droga y rock and roll, un poco, ¿no? Entonces, eso fue. Y claro, nosotros, los más mayores, detectamos que había algo que estaba pasando muy divertido. Y yo entonces Sabater salía conmigo, mejor, porque yo fui el que le llevó a la nocturnidad. Él no era tan nocturno. Pero yo le llevé eso un par de años. Entonces, por eso estábamos ahí. Pero nosotros íbamos diríamos como testigos. No estábamos metidos dentro de eso. Simplemente lo veíamos porque nos gustaba, nos divertía mucho aquello. Aquello nos divertía mucho, como es lógico. Pero, por ejemplo, recuerdo que fue el propio Sabater el que me dijo un día, estando en medio de una discoteca lleno de modernitos, la mayoría más jóvenes que nosotros, que teníamos 30 años, pero los otros tenían menos. Bueno, me dijo, oye, esto realmente, esta historia que está pasando aquí es muy divertida, la verdad es que está muy bien. Ahora, listos no parecen. Esto es una frase de Sabater. Me dijo, esto está muy bien, es muy divertido, es estupendo, se pasa muy bien, pero la verdad es que listos no parecen. En parte tú lo has dicho, la movida creó cine, creó canciones, creó música moderna, creó fotografía, un poquito de periodismo, muy poco, y desde luego literatura ninguna. La literatura de la movida, que yo fui uno de los primeros que la hizo al publicar la novela Madrid ha muerto en 1999. Claro, en 1929 la movida ya había desaparecido. Por eso es una novela que mezcla la ficción con mis recuerdos de lo que había sido la movida, que más o menos hacia 1992 había muerto. Yo le pongo 10 años, 1982-1992. A partir de ese momento, además, los lugares que habían sido la movida los cerraron, en realidad porque se supone que había drogas, pero para parecer más benévolos, los alcaldes de Madrid, que eran muy reaccionarios en ese momento, muy de derechas, del PP, después de Tierno Galván, claro, y de Barranco, efímero, argumentaban que cerraban esos bares o esas discotecas por el ruido. Pero claro, si lo hubieran cerrado por el ruido, hubieran pedido al dueño que insonorizara y lo hubieran vuelto a abrir. No, nunca se volvían a abrir. Cerraban y nunca volvieron a abrir. Yo tengo que decir que efectivamente el PP fue bastante culpable del final de la movida. Ahora, como dice el dicho, entre todos la mataron y ella sola se murió. Se murió ella sola porque ella le tocaba morirse. Ya aquello había dado de sí lo que tenía que dar. Pero es verdad que los alcaldes de Madrid más reaccionarios de un PP, entonces muy reaccionario, contribuyeron algo a que la movida se estropeara, porque empezaron a utilizar esa moral de sacristía, ves que de nuevo une con la primera España, esa moral de sacristía, moral de curas católicos, y eso le hizo daño. Bueno, a lo que iba es que realmente la movida tiene mucho prestigio cultural a nivel de cultura popular, porque fue una época muy hedonista, ¿no? Después de la represión franquista llega el hedonismo, pero ahora analizándola, mirando la vista atrás, parece que era un hedonismo un poco cutre, de baratillo. Quiero decir, por ejemplo, yo pienso en la música, estos conciertos que hacía Tierno Galván en el Paseo de Camões, donde iban 500.000 personas. Obviamente, en un concierto donde van 500.000 personas no lo pueden disfrutar. Sí, o sea... yo nunca he ido a esos conciertos, lo recuerdo, y también recuerdo, claro, que a Tierno Galván no se le atribuía. Dijo la frase, ahora al loro y a colocarse. A colocarse y al loro. A colocarse y al loro. Sí. Evidentemente, eso Tierno Galván no sabía lo que quería decir. Realmente no sabía lo que quería decir. Porque a colocarse era a drogarse. Y al loro, pues estar atentos porque hay que colocarse. Cuando a Tierno Galván le dijeron lo que quería decir eso, nunca lo volvió a decir. Tierno Galván eso lo dijo una vez, nunca lo repitió. Lo que tuvo el buen gusto es de no decir me he equivocado, yo no quiero que la juventud se drogue.
No dijo nada, simplemente después de esa, para él, que era un señor muy a la antigua, totalmente a la antigua, y además un socialista filocomunista, aunque yo creo que eso ya se le había pasado, pero en fin, lo había sido inicialmente, en sus escritos está, ¿no? Este hombre, pues, actuó bien porque actuó con libertad. Es decir, en lugar de reprimir, lo que dejó es que aquello se expandiese. Pero aparte de eso, yo creo que el factor principal que hacía lo que tú dices, más que cutre, en algún sitio sería cutre, pero más que cutre, lo que era como muy light, muy ligero todo. Todo era, no tenía peso, no tenía fondo. Es lo que vio Sabater, que cuando dijo, esto es muy divertido, pero es un poquito tonto. Pues algo de eso había. Es decir, te podía gustar la pintura de las Costus, que eran dos chicos que se llamaban las Costus, pero eran dos chicos de Cádiz que murieron de sida. Pues había una pintura hiperrealista, pero un poco de brocha gorda. Entonces tenía mucho prestigio. Supongo que ahora tiene más bien el prestigio de todo lo que se englobaba dentro de la movida. No creo que esa pintura sea muy notable, ¿no? Ahí salió algún otro mejor, como Pérez Villalta, que sale de la movida, pero luego ya, claro, inicia una carrera de pintor distinta. Pero literatura es verdad que no dio ninguna. Eso es curioso. O sea, cultura escrita la movida no dio, más que algunos artículos, entre ellos los de Almodóvar, de la famosa Patidifusa, que luego recogió en libro justo cuando la movida se acababa. Además, me acuerdo, eso lo cuento en la novela, que se hizo una presentación de ese libro en una discoteca que era de Alaska, en la calle Arlabán. Estela, ¿no? Estela, sí, era una bolera, ¿no? Y bueno, en esa fiesta estaba todo el mundo, pero había una sensación ya como de la última fiesta del imperio, es decir, esto se acaba, daba esa sensación. Y se marcó, yo estaba ahí, claro, cuando le preguntan a Almodóvar, ¿y hoy qué sería de Patidifusa? Porque él cuenta, claro, que esos crónicas, esos cuentecitos que publicaba La Luna de Madrid, o Madrid ha muerto. No, perdón, Madrid, había una concepta al final, o La Luna de Madrid. Sí, La Luna de Madrid creo que las publicaba. Bueno, entonces, eran cosas que había hecho en los años hasta el 85, 86, y se publican en el 91. Entonces, claro, ha quedado atrás. Cosas de ese momento no había ninguna. Los textos terminaban en el 87, una cosa así. Entonces, bueno, ¿qué sería hoy de Patidifusa? Y Almodóvar contesta, además, así un poco serio, contesta, Patidifusa habría muerto. Habría muerto de sobredosis, o habría muerto de cocaína, o habría muerto de heroína, como murieron muchos. O sobre todo quedaron muy tocados, ¿no? Porque algunos que murieron después, como el propio Carlitos Berlanga o Bernardo Bonetti, relacionados con la música, murieron no de sida, sino de enfermedades que venían, digamos, por haber sido en algún momento yonquis. Y eso afectaba al hígado, afectaba a los riñones, y al final se producían unas enfermedades secundarias que no eran sida, pero que tenían que ver con el consumo de heroína, que había sido en un momento dado extendido, pero que luego eso se redujo porque pasó a ser como la droga de los kinkis, ¿no? Entonces ya era distinto. Lo de la cocaína siguió y eso se estropeó porque la cocaína estaba cortada y cada vez era peor. Entonces, claro, la gente ya no esnifaba porque no venía a cuento, porque era cada vez peor el producto, ¿no? Más perseguido, etcétera. También demuestra eso, ¿no? Que las cosas, como yo recuerdo una vez que, hablando con Lola Flores, que era una mujer curiosa, un día me dijo, bueno, a mí me viene a preguntar ahora por la cocaína. Pues yo he tomado cocaína con Manolo Caracol, que había sido su novio, cantaor. Pues si tomábamos, en los años 50 tomábamos. ¿Qué sucede? Pues que en los años 50 se tomaba mucha cocaína, pero ¿quién la tomaba? 500 personas. Entonces, eso no es un problema. Para el Estado no es un problema que haya 500 personas que consumen una droga. Entonces, la droga puede ser pura. No hay por qué adulterarla. Pero cuando esas 500 personas pasan a ser 400.000, entonces ya surge un problema, digamos, de policía, surge la adulteración del producto, surge, bueno, la subida de precios, dando, sin embargo, un producto peor, y ahí ya, evidentemente, se estropea.
Se estropea porque se hace masivo. De la misma manera que, como tú has dicho, un buen concierto de rock no puede tener esa cantidad de público, porque lo estropea. Bueno, llegamos a una cosa que parece muy poco populista, y efectivamente no lo es, que es que lo masivo no va nunca a favor de la calidad. Esto gustará o no gustará, pero es una evidencia. Lo masivo va en contra de la calidad. Porque además la calidad tiende a ser individual, o tiende a ver a los conjuntos de personas como conjuntos de individuos. La masa es la que anula al individuo. Pues bueno, nos quedan 5 minutos. Te voy a hacer una última pregunta que me interesa mucho. En el libro citas a Gargoris y Avidis, el libro de Sánchez Dragó, y haces un comentario como un escritor que era muy interesante y que últimamente pues no lo es tanto, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por esa generación que fue muy contracultural y que acabó en la derecha, entre los cuales están evidentemente Dragó, Gabriel Albiac, Antonio Escotado, Luis Racionero. ¿Cómo vives tú ese giro desde las posiciones contraculturales hasta el apoyo a la derecha española? Bueno, en algunos casos que los conozco podría explicarte. Por ejemplo, Racionero, que murió hace pronto un año, que era muy amigo mío. Racionero era un hombre muy libre. Lo que pasa es que era un señor que al final pensó que había que tener mucha libertad, pero dentro del orden. Quiero decir que era muy importante el orden. El orden construía. Y dentro del orden, toda la libertad que quieras. Ese orden y libertad. Que Racionero era una persona absolutamente abierta a todo. Y que además tenía ese pasado contracultural, pero sobre todo tenía un pasado cultural muy notable. Albiac no lo sé, porque era una persona más crispada. Albiac pasó de ser no comunista, sino trotskista. Pasó de ser trotskista con Eduardo Olivars, que también era un trotskista loco, que a veces terminó siendo trotskista y había sido nazi 4 años antes, que se entraba en los bares y hacía el saludo fascista. Pero todo tenía algo de juego, en el caso de Eduardo. Eduardo buscaba estar a la contra. Le daba igual si para estar a la contra había que ser nazi o había que ser comunista. Le daba igual. Él además no había valorado nunca el comunismo, precisamente porque su padre, Aro Teglen, era uno de los grandes periodistas del partido. Su padre era un comunista ortodoxo. Entonces, ¿qué pasó? Que los hijos al padre no les interesaba nada porque le consideraban un viejo porque era comunista. Y lo comunista era algo viejo. Esto antes del muro de Berlín. Es decir, cuando el muro de Berlín, Eduardo, pobre, había muerto de sida. Pero, es decir, en muchos casos es la evolución, como personas que han ido hacia una liberalización o liberación de los instintos absoluta, y libertad para todo, libertad para todos, protesta, ya no se sabría contra qué la protesta, y al final se dan cuenta que eso parece no llevar a nada. Parece al final que no tiene camino, que el camino no sigue, que en algún momento se corta. Y entonces se van girando hacia lo que se llama derecha. Con todo, por ejemplo, Dragó o Albiac sí son personas que han girado enormemente hacia la derecha, hacia una derecha muy concreta. Esos sí son, digamos, criticables, o al menos se puede comentar que su giro es rotundamente hacia la derecha, caso de Albiac, caso de Dragó. Ahora, en el caso de Escotado o en el caso de Racionero, que ya murió, no es muy claro que fuera un giro hacia la derecha. Era simplemente dejar el camino en el que estaban y tomar otro camino. Ese otro camino es la derecha. Bueno, Racionero colaboró con el PP, pero colaboró muy tenuemente, porque digo que le conocía mucho. Pues a Racionero, cuando triunfa Aznar, a quien él conocía, Aznar le ofrece un cargo cultural, el que quiera. Y Racionero elige una cosa mínima, ser director del Colegio de España en París. O sea, una cosa minimísima, cuando le habían puesto en bandeja haber sido, por ejemplo, secretario de Estado. Y no lo quiere. Quiere un puestecito pequeño, pero bien, que le permita a él estar en París trabajando en sus libros. Y yo lo fui a ver muchas veces, porque he estado mucho en París, he vivido allí. Yo no vi en Racionero un giro a la derecha. Por fuera más, porque claro, colaboró con el PP. Pero si tú hablabas con él, el PP no era. O sea, no era un tipo del PP. Era un tipo que colaboraba con el PP, pero que estaba muy lejos de la... O sea,
Racionero podía ser una especie de tercera España, en parte, porque desde luego de la derecha no era. De la derecha esa dura, conservadora, militante, católica, eso no era. Y de la izquierda tradicional, socialista, comunistoide, tampoco. Es decir, ¿dónde estaba entonces? Pues en un camino de libertad hacia el centro. Racionero tomaba de todo. O sea, para ya no quede dudas, que era una persona que no le importaba el consumo de drogas, que tenía como sus relaciones matrimoniales le habían ido mal con sus mujeres, que siempre le habían dejado a él. Al final decidió que lo que había que ir es con señoras a las que se pagaba. Es decir, estaba a favor de la prostitución. La ejercía, no como cliente, como cliente. Ahora que no vive se puede contar. Entonces, tú me dirás si ese es el perfil de un señor de derechas. Bueno, la prostitución sí, usas la prostitución. Bueno, la prostitución sí, pero bueno, droga también podría ser de izquierdas. Sí, yo sé de muchos de izquierdas, por ejemplo, Mitterrand. Claro. Eso me lo contó Felipe González. Mitterrand, el presidente de Francia socialista, iba de putas continuamente, iba de putas con coche oficial. Y eso me lo dijo Felipe, que era muy amigo de él. Entonces, bueno, eso son unas cosas individuales, personales, que yo creo no son ni de derechas ni de izquierdas. Dependen de tu moral individual. O sea, que te parezca bien pagarle a una señora, pues entra dentro de un plano que tú puedes decir me parece bien o me parece mal, las dos cosas valen, pero que solo depende, para que sea lícito, de dos voluntades. Yo quiero pagar y ella quiere prostituirse. Es decir, si a ella no la obliga nadie y a ti no te obliga nadie, te puede parecer muy mal, pero debe predominar la libertad. De la misma manera, yo estoy a favor del aborto y a favor de la eutanasia. Lo de la eutanasia es clarísimo. Y el aborto me preguntan, ¿pero por qué estás a favor del aborto? Es un crimen. Sería un crimen si el feto pudiera tener vida propia, si el feto no dependiera de la madre. Pero como el feto depende totalmente de la mujer, totalmente, está indisolublemente metido en su cuerpo, entonces, haga bien o haga mal, eso ya es un segundo tema, haga bien o haga mal, ella es la que elige. Ella es la que elige porque el feto no tiene vida propia. Fuera de la mujer que lo lleva. Entonces, ella puede elegir abortar, a lo mejor hace mal, a lo mejor está mal, pero es una decisión de libertad. De la misma manera que yo no quiero dolor y entonces elijo que si estoy enfermo me pongan una inyección. Es mi voluntad. Que naturalmente un católico me dirá que que estoy contraviniendo las órdenes de Dios que te hace y te deshace. Sí, pero como yo no creo en ese Dios, pues déjeme ser libre y yo le dejo a usted que dedique sus dolores a la Virgen de los Desamparados. Bueno, pues con este alegato en favor de la libertad despedimos es que eso es lo el principal. podcast. Mira, el asunto es la libertad. La libertad, pero razonada, entendida, pensada, sabida. Eso es muy bueno. Eso es por donde se va lejos. Mientras que las dictaduras, los mandatos, vengan de la derecha o vengan de la izquierda, son siempre malos. Hay que ver, no sé, a mí me asombra, y termino, que se pueda en este momento todavía hacer alarde del régimen de Cuba, por ejemplo, de Fidel Castro y del hermano ahora, que ha bajado un poquito, pero sigue siendo una dictadura. Si tú vas a Cuba, se te caen los palos del sombrajo. Es decir, uno ve miseria, gente pidiendo, la policía por todas partes. ¿Ese es el paraíso comunista? Yo la primera vez que fui a Cuba en 1993 pareció horroroso. Y fui con uno que era comunista, en teoría, y que esa tarde no pudo salir del hotel, porque se le había desmoronado. Porque yo le dije, oye, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esto es para lo que estás luchando? Y entonces el hombre me vio llorando y me dijo, no. Y cuando yo salí, iba a dar un paseo, teniendo que sortear a los mendigos que te iban pidiendo continuamente, pues él esa tarde no quiso salir porque había recibido una especie de golpe íntimo a sus convicciones comunistas, claro. Entonces, bueno, pues libertad. Cuando aquella famosa canción de Luard, ¿no? Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Liberté, liberté, liberté. Pues no égalité, fraternité también, pero liberté surtout. Sobre todo. Me acusan de afrancesado ahora. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, Luis Antonio, y gracias a todos los que escucháis este podcast todos los miércoles.
Gracias a ti.